Muy bien, muchísimas gracias por la amabilidad, como siempre, y siempre le agradezco. A partir de este momento vamos a referirnos al ámbito económico, a entender algunas situaciones que pasan en nuestro país, porque en los últimos días el viceministro Blanco se ha referido al tema de nuestras importaciones que habrían disminuido, y vamos a tratar de encontrar una explicación. Pero no solamente sobre ese tema y algunos otros temas que vale la pena él constantemente irlos abordando. Para ello hemos invitado a Omar Velasco, economista, docente universitario, con quien vamos a intentar entender qué es lo que está sucediendo en nuestra economía. Es que, Omar, muchísimas gracias, bienvenido. Muy buenas noches, Omar, qué gusto estar en tu programa nuevamente, y a través tuyo un cordial saludo a todos los televidentes. A ver, ¿cómo podemos entender esto? Primero habrá que explicarle a la audiencia que nuestras exportaciones y nuestras importaciones tienen dos componentes siempre, ¿no? Estos componentes son regularmente el de los precios y el de los volúmenes. El de los precios es lo que significa valor, un monto económico que podemos mandar afuera o comprar de afuera. En cambio, los volúmenes son la cantidad que hacemos. El gobierno, a través del viceministro Blanco, ya lo decía, ha señalado que habrían caído por lo menos nuestras importaciones en volúmenes. Habla de 600.000, poco más de 600.000 toneladas. ¿Cómo podemos explicar esta situación, Omar? Bueno, comencemos un poco sintetizando el comercio exterior boliviano. Sí. Hemos tenido un año bastante negativo en nuestra balanza comercial. Venimos de un crecimiento bastante interesante el año pasado, los últimos 2 años en general, pero el año 2023 las exportaciones han mostrado, digamos, una caída importante, todo en términos nominales, en términos de valor, más o menos 23-25% de caída. Y bueno, en términos de las importaciones, estas nominalmente se han incrementado levemente, ¿no? Unos cuantos por cientos, pero eso visto en términos nominales, ¿no? Sí. Entonces, si nos vamos en términos reales, es decir, en términos del quantum productivo, por el lado de las exportaciones, efectivamente vamos a ver que ha habido una disminución. Se ha vendido menos gas en términos de volúmenes, hemos vendido también menos minerales, que está asociado principalmente a San Cristóbal, ¿no? Un paro que hubo y dificultades logísticas para poder exportar los minerales. Y por supuesto hemos tenido también una leve disminución en la soya, en los cultivos, ¿no? Ahora, yendo a las importaciones, lo que hay que ver es que las importaciones tienen un fuerte componente entre lo que es bienes de capital y insumos intermedios, que más o menos van a representar cerca del 80% de nuestras importaciones. El resto, ese 20%, está compuesto principalmente por bienes de consumo, ¿no? que se importan, automóviles, celulares, etc. Ahora bien, entonces, parte de esta explicación en realidad está dirigida a que se ha de alguna manera moderado algunos insumos industriales que estaban, digamos, probablemente el año pasado con un mayor dinamismo, pero también ahí, digamos, está también el tema del mejor control que se ha hecho al contrabando de gasolina, porque ha reducido también en términos de volúmenes, digamos, la importación de hidrocarburos, a pesar que en términos de valor sigue creciendo por el efecto precio, ¿no? Bueno, y eso por supuesto hay que un poco vincularlo, algunos insumos que también vienen de la construcción, que explican también, digamos, por una leve moderación, ¿no? En algunos sectores económicos que se ha traducido en menores importaciones. Pero más allá de eso, lo que hay que ver es que las importaciones todavía, ¿no?, muestran un ritmo, digamos, bastante importante, dado el contexto de la economía nacional, ¿no?, de recuperación económica. En términos de proyección, ¿crecería un poco más el déficit en balanza comercial en relación a la pasada gestión? Lo más probable es que el déficit de balanza comercial supere los $1.000 millones, probablemente hasta fines de año. Si, digamos, la tendencia continúa, esto puede revertirse, pero normalmente el último trimestre es donde aumentan las importaciones estacionalmente por las fiestas de fin de año, ¿no es verdad? Ahora, a esto también hay que entender que el contexto de balanza deficitaria viene también explicado por una caída de los precios internacionales, ¿no?, de los commodities.
y la menor demanda mundial, de la demanda externa, ¿no? Hay que reconocer, el FMI días atrás comentó, sacó sus proyecciones de crecimiento mundial. La economía mundial va a crecer 3%, y este es el crecimiento, el tercer menor crecimiento de la economía mundial en los últimos 20 años, ¿no? Que en promedio ha crecido en 3,5. Entonces, estos factores explican un menor dinamismo externo que se ve reflejado en términos del crecimiento en una incidencia negativa de la demanda externa sobre el crecimiento económico boliviano. Ahora, esto también pondría en condición a nuestro país de que podría influir a nuestro crecimiento si nuestras exportaciones no son lo suficientemente dinámicas. Bolivia tiene dos motorcitos de crecimiento, ¿no? Ahí tenemos por un lado lo que es la demanda interna y la demanda externa. En los últimos 2 años, estos dos motorcitos han estado funcionando en el mismo sentido, traccionando para que la producción aumente. Este año tenemos un contexto distinto en el que el motor de la demanda externa se ha contraído porque estamos reflejando este menor dinamismo de nuestras exportaciones. Entonces, está incidiendo negativamente en el crecimiento. Pero del otro lado, y eso es lo más importante, que tenemos un fuerte dinamismo de la demanda interna. Es la demanda interna la que de alguna manera está sosteniendo el crecimiento económico, levemente moderado respecto a los 2 últimos años, ¿no? Pero este crecimiento todavía sigue siendo positivo, lo cual, digamos, es en el contexto internacional bastante complicado, resulta ser un dato sobresaliente. Ahora, si bien en el tema de la balanza de pagos en cuenta corriente tenemos algún déficit, ¿cómo andamos en cuenta capital, Omar? Bueno, a ver, la cuenta capital se divide más o menos en cuentas de corto plazo, que son operaciones, por ejemplo, transacciones de muy menores a un año en general. No son operaciones muy habituales en la economía boliviana, montos no tan significativos, sino lo que explica, digamos, la cuenta capital principalmente viene por las cuentas de largo plazo. Me estoy refiriendo a los desembolsos de deuda externa y, por supuesto, el pago de amortizaciones, el pago de, también se puede realizar pagos de las empresas privadas al exterior, ¿no? Los desembolsos este año han tenido una dinámica más moderada, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que nos hemos prestado menos del exterior de lo que usualmente realizábamos en años anteriores, ¿no? Estamos más o menos en torno a los $600 millones de préstamos en términos de flujo de desembolsos que han entrado al país. Pero lo que hay que ver es que por el lado de las amortizaciones más o menos es la misma proporción, amortizaciones e intereses compensan. Es decir, que en términos netos la entrada de flujo de divisas al país y la salida ha sido equilibrada, ¿no? No tanto salida como entrada. Exacto, exacto. No ha habido un cambio fundamental, ¿no? Pero sí es necesario que este flujo de divisas pueda incrementarse, porque si tenemos déficit en la balanza, en la cuenta corriente, que forma parte de la balanza comercial, se puede financiar este déficit con un superávit de la cuenta corriente. Y es por eso que los desembolsos en la asamblea se tienen que de alguna manera ir, digamos, activando, porque esos son flujos de recursos que van a ayudar a financiar operaciones de comercio exterior para la economía boliviana. En general, Omar, este año los indicadores que ha previsto el gobierno, los macroindicadores, ¿se cumplirán o estarán muy alejados de la realidad? Yo quiero ser un poco más, no tan pesimista como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, ¿no? Que esperan que la economía crezca por debajo de 2%, y probablemente no excesivamente optimista, ¿no? Como las previsiones iniciales que tuvieron el gobierno, ¿no? De un crecimiento cerca incluso de 5%, ¿no? La economía está atravesando una leve moderación en su crecimiento, pero seguimos creciendo, eso es buena noticia, por tanto no hay por qué alarmarse. Y crecemos en un contexto nuevamente bastante complejo, ¿no? Porque la economía mundial está creciendo menos. Entonces no es Bolivia en sí mismo, sino es, digamos, un conjunto de factores internacionales. Pero sí va a ser importante que hacia adelante se pueda cambiar esta tendencia de desaceleración
a una tendencia nuevamente de crecimiento, ¿no? Estamos, si quieren, de aceleración en el crecimiento. O sea, estamos experimentando un pequeño bache, que de alguna manera el gobierno está tratando de aplanar con estos proyectos de industrialización, que para el año 2025, ¿no?, si es que se cumple la programación que tiene el gobierno, ellos han estimado un crecimiento de 5%, ¿no?, para de ahí en adelante, ¿no? Entonces yo sería, digamos, de la idea de que la economía va a seguir creciendo, un poco menos que antes, pero incluso es bueno decirlo, Omar, es mejor crecer menos, pero que con estabilidad, es decir, que los precios se mantengan relativamente bajos, ¿no? Porque hay otros países que están creciendo más, sí, pero con mayor inflación. Entonces eso es una cuestión también, ¿no?, de política, ¿no? ¿Qué es primero? Sí, algunas veces sabemos que la inflación castiga a los sectores más vulnerables, ¿verdad? Retomando el tema del comercio exterior, de nuestra relación con el exterior, nuestro país también ha estado teniendo en este último tiempo problemas con las reservas internacionales netas. En la escasez, y lo hemos hablado varias veces. Sin embargo, en el último tiempo se ha hablado de que el Estado habría vendido alrededor de 17 toneladas de oro y habría logrado comprar del sector, de ese sector minero, alrededor de 1 tonelada. Ahora, el realizar esa tonelada todavía tiene que seguir todo un proceso de certificación, hay que darle pureza, certificación, y recién puedes utilizarla como reserva para hacer, para darle liquidez, digamos. ¿Cómo encuentras este escenario? ¿Es peligroso? ¿Es un buen escenario? ¿Cómo examinas esta situación? Bueno, veamos la parte positiva primero. Ha sido vital, esencial que se pueda llevar adelante esta ley del oro, porque ha destrabado recursos de liquidez que teníamos en oro para poder atender las operaciones de comercio exterior de la economía boliviana. Eso ha evitado de que esta escasez, ¿no?, falta de dólares de la economía se agudice. Entonces, de esa manera, toda la población boliviana se ha beneficiado al tener una situación relativamente estable. Creo que pocos análisis mencionan el hecho de que el gobierno compra oro, ¿no?, hace más o menos 10 años, y lo hace a un precio de 1.700. Y hoy lo vende a cerca de 2.000. Por esa operación de compra-venta en 10 años genera una ganancia adicional de 300 millones de dólares, que creo que también es bueno mencionarlo, porque esa es la esencia de una parte de la ley, que decía el banco puede comprar cuando vea que el precio es bajo y vender cuando el precio sea alto. Eso le genera una rentabilidad. Pero lo que no ha funcionado, yendo a la parte tal vez más autocrítica, es la otra parte, ¿no? Porque la ley decía también no solamente vender, sino comprar, y comprar más de lo que se venda. Entonces, ahí es meritorio que se haya logrado comprar 1 tonelada, porque, digamos, es 1 tonelada, es histórico en relación a lo que se ha comprado en los últimos 10 años. Entonces es un monto, pero es insuficiente en relación, por ejemplo, a la cantidad de producción. El año pasado se han exportado más de 60 toneladas y estamos comprando 1. Eso quiere decir que todavía resta trabajo ahí por hacer, por aumentar las reservas. Tal vez la decisión no está en el Banco Central, sino está en la voluntad política que tiene que tener un sector que históricamente se ha beneficiado del país, y es quien en realidad, sobre quien hoy recae una responsabilidad histórica. Si ese sector comenzaría a manipular o utilizar políticamente este recurso natural que es estratégico para la estabilidad cambiaria del país, por supuesto nos pone en riesgo a la economía nacional, ¿no? Consecuentemente se debe, digamos, hacer un llamado, yo creo, a la cordura, a la reflexión, para que este sector que hoy, digamos, detenta esta riqueza estratégica para mantener la estabilidad, pueda realizar estas ventas al Estado, y el Estado utilice estos recursos para mantener la estabilidad cambiaria. En cuanto a la inflación, el comportamiento de la inflación, ¿cuál es tu evaluación sobre el comportamiento hasta el momento? Bueno, yo diría
diría que la inflación se ha mantenido en el orden de bajo del 2%, ¿no? 1,5 según los datos al mes de septiembre. Probablemente hay algunos precios que suben más que otros, ¿no? El tema de los alimentos, que ha de alguna manera también preocupado a algunos sectores de la población, que son por supuesto más, tienen mayor propensión a consumir algunos productos de la canasta básica, ¿no? Porque hay que reconocer que las limitaciones del IPC, ¿no? Es un índice, es un promedio que recoge una estructura de consumo promedio. Yo lo que creo es que probablemente con el tema de la pandemia, este patrón, esta canasta de bienes de la población ha cambiado, y esto ha hecho de que probablemente ya el IPC que hoy tenemos no refleje, ¿no?, en sentido estricto la verdadera canasta de consumo de la población. Lo que no quiere decir que el INE esté falseando los datos, no, yo creo que es un tema metodológico. Ha cambiado el año 2020 el patrón de consumo de la población, y eso de alguna manera no se ve reflejado en el indicador que hoy tenemos. No, porque la población regularmente cuando sucede esto dice, no están mintiendo. Es decir, vas al mercado y lo primero que ves son los precios a los que accedes en consumos básicos, ¿no? Claro. Claro, hay precios que a veces suben por la estacional del año, otros que bajan, pero claro, todavía hay una sensación de que algunos productos probablemente deberían tener una mayor incidencia en el gasto del hogar, y tal vez no se está reflejando, pero pese a eso, todavía la inflación en Bolivia es baja. Y eso creo que es, digamos, algo que hay que reconocerlo y hay que tratar de cuidarlo. Este es como el patrimonio más preciado que hoy tienen los bolivianos, la estabilidad económica, ¿no? Porque si la estabilidad económica tiende a resquebrajarse, no afecta solamente al gobierno, no afecta solamente a los empresarios, va a afectar a todos los bolivianos. ¿Cómo ves el comportamiento del déficit fiscal? Yo creo que el déficit en realidad no es un tema que debería generar excesiva preocupación. Bueno, hay quienes como Milei, hablando de las elecciones en Argentina, creen, por supuesto, ¿no?, de que el déficit es el principal problema del Estado, ¿no? Y hay otros como nosotros que más bien vemos el déficit fiscal como una oportunidad, porque en realidad el déficit es una cuestión de financiamiento, ¿no? Mientras un déficit sea financiable, no tiene por qué preocuparse. Y el nivel en realidad de financiamiento de Bolivia en los últimos años ha sido suficiente, ¿no?, para mantener déficits relativamente altos. No quiero decir que hacia adelante no se tenga que ajustar el déficit. Hay una caída de ingresos estructurales que ha tenido el sector público que hay que remontar. Ahora, yo creo que esa es una agenda para el próximo gobierno, de ver cómo remontamos los ingresos fiscales. Este año se había proyectado el 7 aproximadamente, ¿no? 7.8 si no me equivoco. ¿Vamos a estar por ese mismo rango? Ahí hay 2 o 3 variables para considerar. Hay que ver el ritmo de la inversión pública. Ha estado bastante moderada la inversión pública, muy parecido a lo del año pasado. Si la inversión pública continúa manteniendo un ritmo más o menos similar, es probable, digamos, llegar a un nivel similar al del año pasado, pero también está de por medio el precio del petróleo, porque no hay que olvidarse que en las últimas semanas el precio del barril ha vuelto a trepar, ¿no? Y eso se multiplica fácilmente en las cuentas fiscales. Entonces, ese es un factor que no lo controla el gobierno y que podría de alguna manera generar un mayor desvío, ¿no? Y finalmente el crecimiento económico, ¿no?, que esperemos que para el bien de la economía nacional y de todos, que mantengamos un nivel en torno al 3% o por ahí, y eso por supuesto va a garantizar de que el déficit fiscal mantenga niveles razonables y todavía sea siendo financiado. Bueno, siempre nuestro tiempo es el mayor enemigo. Omar, muchísimas gracias por la amabilidad. Te estaremos volviendo a convocar porque creo que estamos entrando en una fase muy importante, cuál es la aprobación del presupuesto general del Estado, y ahí amerita hacer bastantes consideraciones. Será un placer. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias. Omar Velasco, analista económico, docente universitario, dándonos sus perspectivas sobre la situación de la economía en nuestro país.